Hola, buenas. Vengo hoy con este nuevo vídeo dedicado al personaje del Guerrero del Antifaz. Hace unos días subí un vídeo en el que hablábamos de esa colección denominada Héroes del Cómic, una colección de kioscos donde había un par de volúmenes dedicados al Guerrero del Antifaz. Os lo voy a dejar el vídeo en la pantalla final por si le queréis echar un vistazo. Pero hoy nos vamos a centrar en este cómic que ha salido recientemente de la mano de Dolmen Editorial y que se llama Nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz. Antes de ver este tomo en profundidad, vamos a hacer, si os parece, un poco de historia para ver exactamente de dónde vienen estas nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz. Ya en el otro vídeo también hablamos un poquito de los orígenes, vamos a volver a hacerlo, pero enfocándonos más en cómo estos cómics se fueron desarrollando hasta llegar a estas nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz. Como decía en aquel vídeo, todo comenzó en el año 44, cuando Manuel Gago creó el personaje del Guerrero del Antifaz para la editorial valenciana. Este fue el primer cuadernillo que lanzaron, esta mía es una edición facsímil, y el éxito fue tan grande que se publicó de manera ininterrumpida a lo largo de más de 20 años, llegando a los 668 cuadernillos. Una vez acabada la colección, hubo ahí unos poquitos años de silencio, pero enseguida la editorial valenciana decidió volver a traer a los kioscos las aventuras del Guerrero del Antifaz y para ello lo que hicieron fue reeditar las aventuras originales, pero en un formato más atractivo para la generación de esos años 70, donde ya estábamos, y bueno, pues este sería el resultado. Este es el primer cómic que es exactamente lo mismo en cuanto a contenido, es decir, nos cuenta la misma historia, son los mismos dibujos, pero como podéis observar, esta vez en un formato vertical, es decir, hubo que reorganizar las viñetas para que se pudieran adaptar a este formato y además en color. Por supuesto, no es una edición perfecta, de hecho, bueno, pues no es la mejor edición para leer al Guerrero del Antifaz porque a la hora de redistribuir las viñetas, pues como podéis observar, hay viñetas que desaparecieron, por ejemplo, esta no está, y muchas otras se quitaron para poder ajustar la historia original a este nuevo formato. Lo más atractivo es, bueno, pues que en esta ocasión era en color, además también con nuevas portadas dibujadas para la ocasión por Manuel Gago, pero con ese hándicap de viñetas que desaparecían y también con problemas de censura. Hubo alguna que otra frase malsonante que decidió eliminarse o cambiarse, o alguna viñeta con alguna escena de violencia que también se eliminó o se editó. Por tanto, como digo, no es la mejor edición para leer El Guerrero del Antifaz, pero sí que es cierto que es una colección que es muy querida por, bueno, pues por los lectores del Guerrero del Antifaz porque es una colección que atrajo a muchísimos nuevos lectores que no conocían al personaje y que lo descubrieron gracias a esta nueva colección. Nueva entre comillas, claro. El éxito volvió a ser de nuevo muy grande, de manera que cuando se acercaba el final de la reedición, la editorial valenciana, junto con el dibujante Manuel Gago, acordaron continuar las aventuras del personaje en una nueva colección, esta vez con nuevas aventuras completamente inéditas, a las que llamaron Nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz, que son estas que os muestro aquí. Este es el primer número. Y bueno, pues en esta ocasión ya se dibujó directamente en este formato vertical, apareció ya desde el primer momento en color, y lo que nos traían pues era justamente lo que decía su título, Nuevas aventuras. Aquí se nos presentaba a un conde de Roca que vivía feliz con su familia en su castillo y bueno, pues pronto comenzaban de nuevo los problemas y pronto tenía que enfundarse de nuevo su traje de guerrero del Antifaz para combatir a todos estos peligros que acechaban. Esta colección se alargó a lo largo de 110 números y por desgracia quedó inconclusa, ya que su autor, Manuel Gago, pues falleció antes de darle un final y bueno, pues en aquel momento la editorial valenciana no debió encontrar a un dibujante o a un guionista que pudiera continuar estas historias de manera satisfactoria y simplemente pues cancelaron la colección. Precisamente esta continuación de la obra original, estas nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz, es lo que nos trae ahora Dolmen en estos tomos. Estos 110 números van a ser recogidos en 11 volúmenes como este, que si os parece, pues vamos a ver. Cuando lo abrimos, lo primero que nos encontramos son unas guardas muy chulas donde reproducen la primera página de la obra original. Después tenemos el índice,
Y aquí tenemos un par de introducciones. Unas palabras de Marisa Gago, hija de Manuel Gago, bastante emotivas, están muy bien, recomiendo leerlas, donde nos habla un poco pues de cómo a su padre se le encargó esta obra y cómo ella fue testigo de cómo él iba creando esta obra en su casa. Y después tenemos una introducción de Carlos Jiménez, donde nos hablan también del personaje, y bueno, también está bastante interesante. A partir de aquí comienzan ya las aventuras, pero no es el primer número el que nos encontramos de las nuevas aventuras, sino que nos han puesto a modo de prólogo una historia corta que apareció originalmente en uno de estos almanaques navideños que salían del Guerrero del Antifaz, una historia que se llama El Caballero Negro. ¿Por qué la han incluido? Pues porque en un momento dado hay un flashback donde se nos cuenta el origen del Guerrero del Antifaz, que ya se nos había contado en el cómic original, pero bueno, aquí Manuel Gago decidió volver a contarlo. Se nos cuenta de nuevo pues cómo su madre fue raptada por Ali Khan cuando estaba embarazada, cómo él creció pensando que era hijo de Ali Khan y bueno, finalmente descubrió toda la verdad. Entonces, bueno, entiendo que lo han incluido para que aquellos lectores que no han leído la obra original pues sepan un poco de dónde viene este guerrero del Antifaz y cuáles son sus motivaciones. Después de este prólogo ya sí comenzaría la obra de las nuevas aventuras del guerrero del Antifaz con el número uno, que como veis se corresponde con el que os he enseñado antes. Vamos a compararlo si os parece. ¿Veis? Esta es la portada original. Podemos comparar también, si queréis, la primera página. Y bueno, pues la verdad es que se ha hecho un trabajo de restauración bastante importante, bastante interesante. Y bueno, pues vamos a ir pasando si queréis y vamos viendo los diferentes números. Este primero que se llama Máscara de Hierro. Después tenemos el número 2, Vencido para siempre. El siguiente sería el número 3, Ira incontenible. El número 4, que es Amigos en acción. El 5, Lucha en la isla. El 6, Impostor aprovechado. Este sería el número 7, Choque entre piratas. El número 8, Encuentro con máscara. Y finalmente el número 9, La jugada del impostor. Después del número 9 tenemos un nuevo artículo denominado La senda del guerrero, donde se hace un repaso muy interesante por las diferentes publicaciones de las que ya os he hablado yo un poco, es decir, la colección original de 668 ejemplares, los almanaques, que son estas revistas especiales que salían en fechas navideñas, sobre todo, donde nos incluían historias autoconclusivas del guerrero del Antifaz. De estos almanaques hablé un poquito más en el otro vídeo, por si lo queréis ver. La reedición en color que hemos visto, en la que aquellos cuadernillos apaisados se publicaron en formato vertical y en color. Y luego las nuevas aventuras, que son las que van a estar incluidas en estos tomos. Y luego además también nos hablan pues de otras reediciones. Luego también tenemos aquí una portada de uno de estos almanaques en la que se puede ver al fondo un caballero que podría ser perfectamente el caballero negro de esa historia introductoria que hemos visto al principio. Se piensa que quizá Manuel Gago dibujó este dibujo para ese cómic y finalmente, pues, por lo que sea, no se utilizó y luego se utilizó para este otro almanaque. Y además lo obtenemos aquí también con el dibujo original de Manuel Gago, que ha sido cedido por un coleccionista, para que lo comparemos. Después tenemos algo de la vida y obra de Manuel Gago, donde nos hablan, bueno, pues de, como digo, de su vida y también de las otras obras que él también dibujó, aparte del Guerrero del Antifaz. Y por último tenemos aquí un par de hojas de un cuaderno de bocetos de Manuel Gago, donde él iba pues haciendo bocetos de los personajes que después iba a desarrollar en sus historias. Al parecer, según nos explican aquí,
Este cuaderno de bocetos nos lo van a ir desgranando a lo largo de los diferentes volúmenes de la colección. Y bueno, pues este sería el tomo. Es una auténtica maravilla, a mí me ha encantado. Yo no había leído antes El Guerrero del Antifaz, las nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz, quiero decir. Yo había leído las historias originales. ¿Cómo llegué yo a este cómic? Pues hace muchísimos años, cuando yo era un niño, a mí me regalaron este cómic llamado El Asalto de los Esclavos. Como veis, en realidad se trata de la obra original, en blanco y negro, en formato apaisado, pero en una especie de retapados a los que denominaron homenaje a Manuel Gago. Y bueno, pues en cada uno de estos retapados venían pues 7, 8, dependía, historias, 7, 8 de estos cuadernillos. Si lo abrimos, pues aunque lo estoy pixelando, pero bueno, aquí aparece mi nombre, escrito con letra de niño, porque bueno, cuando me lo regalaron puse mi nombre, y es un cómic que yo me he leído decenas de veces, sin exagerar. Bueno, que me leí en su día decenas de veces. Y eso que es un cómic que no tiene ni principio ni final, porque en realidad ya sabemos que estas historias del Guerrero del Antifaz no eran autoconclusivas, sino que bueno, se iban desarrollando a lo largo de los diferentes cuadernillos, con lo cual al comienzo pues nos encontramos con que la historia ya está comenzada y al final pues no nos dan un final cerrado, sino que continúa en el siguiente volumen. A pesar de ello, a mí me encantaba y lo leía una y otra vez. Ya de adulto, pues decidí hacerme con toda la colección y bueno, pues me la hice en este mismo formato al que yo le tengo tanto cariño. Os voy a dejar por aquí unas imágenes para que lo veáis. Y es donde yo me leí estos cómics de El Guerrero del Antifaz, pero nunca me había leído, como decía, estas nuevas aventuras del Guerrero del Antifaz. Por eso cuando me enteré de que Dolmen las iba a recopilar en estos volúmenes, pues no me lo pensé dos veces. Cuando me llegó a casa, pues me puse a leerlo y lo hice de una sentada. Empecé a leerme el primero y no pude dejarlo ya hasta el final. ¿Por qué? Porque al igual que las historias originales de los cuadernillos, aquí la verdad es que no se ha perdido ni un ápice de todo aquello. Siguen siendo historias llenas de aventuras que enganchan, que no puedes parar de leer, que no dejan un momento de respiro. Y como digo, me han parecido una auténtica maravilla. Han superado las expectativas que yo tenía porque no sabía si esta segunda parte estaría a la altura de la primera. No sabía si yo el recuerdo que tenía de la primera, que ya hace años que terminé de leerla, pues quizá lo tenía un poco idealizado y la verdad es que me ha encantado pues descubrir que es un personaje que me sigue encantando y que, bueno, no tengo ninguna duda en que voy a seguir leyendo. El único hándicap es que, bueno, tengo entendido que creo que va a ser una publicación cuatrimestral, así que, bueno, pues habrá que esperar un poco. La edición, como hemos visto, es una maravilla. Le voy a poner un par de peros, por no decir que todo es perfecto. Yo para la portada habría elegido otra, porque aquí, aunque lo parezca, no aparece el guerrero del antifaz. Este es un doble que se hace pasar por él, con lo cual yo habría puesto pues, una portada en la que apareciera el guerrero, el real. Y luego otra cosa que yo cambiaría, ahora ya no, claro, pues habría sido que en el lomo, en vez de aparecer el guerrero del antifaz, apareciera Nuevas aventuras del guerrero del antifaz, que es el nombre real del cómic. Pero bueno, es por poner algún pero. Por lo demás, me ha parecido una auténtica maravilla y se lo recomiendo a todo aquel que quiera descubrir este personaje, a todo aquel que le guste el cómic más clásico, pues no le va a defraudar. Creo que es un cómic a reivindicar, uno de los grandes cómics españoles, de los más vendidos de la historia, y creo que hay que darle una oportunidad y comprarlo y leerlo para que llegue a buen puerto la edición de estas nuevas aventuras y que no se quede a mitad de camino. Y bueno, pues esto es lo que os quería mostrar hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.